pues vamos con la siguiente entrega de un tema que poco a poco se ha ido posicionando en el discurso bioético y pues precisamente por todas las implicaciones que tiene, como vamos a verlo a lo largo de este tema, y es el síndrome del primer cuidador. Bien, este síndrome se va a ir conformando por algunos factores, como lo vamos a ver, pero hace alusión a la relación que se establece entre un primer cuidador, el paciente y por supuesto el médico. Entonces aquí ya entramos en esta situación tripartita de la famosa relación médico-paciente y vemos que no es tan unilateral ni unidireccional, sino que empieza aquí a establecerse la relación entre tres, o sea, entre tres actores. Entonces, donde lo que tradicionalmente era la relación médico-paciente, que solo eran dos actores, bueno, pues aquí se mete un tercero cuya importancia pues no es menor. El primer cuidador, por idiosincrasia, aquí sí nos circunscribimos exclusivamente a la idiosincrasia latina, que es como que la que tiene esta cuestión más común. En los países anglosajones la circunstancia es totalmente distinta, entonces no hago la aclaración para que no se confunda que es global, sino que nos acotamos exclusivamente a la idiosincrasia latinoamericana. Entonces normalmente el primer cuidador acaba siendo o el familiar menos ocupado, o el más chiquito, o el único, o ya saben, ¿no? La nuera, casi siempre, porque el yerno como que no le entra en esas reparticiones, pero las nueras sí, amigos, vecinos, y cuando las circunstancias lo obligan, pues una institución, que en nuestro caso puede ser el DIF o alguna otra instancia que cuide pacientes en estas circunstancias, que tengan albergues, una cosa así. Normalmente, dentro de estos, pues casi siempre son las mujeres las que se llevan la peor parte, por alguna, aquí sí ya es más cultural, más idiosincrático, pero como que se considera que las mujeres tienen cierta obligatoriedad de cuidar a los viejos o a otros miembros de la familia. Entonces como que es una situación ahí entre antropológica y sociológica, de que la mujer, por pura cuestión de género, es como que la que tiene la obligación de cuidar. Entonces, y ya pues, ¿qué relación tenga con el enfermo? Pues como que eso es indistinto. Puede ser nuera, hija, sobrina, nieta, vecina, etc. Pero sí hay como que un sesgo, una inclinación en cuestión de género, de que las mujeres sean las que mayor participan en estas tareas, como que hay una obligatoriedad moral de que sean ellas las que tengan que asumir estos roles. Estrictamente hablando, ¿cuál es el papel del primer cuidador? Pues en síntesis es otorgar cuidados. ¿Y qué significa esto de otorgar cuidados? Pues es una acción donde lo que se procura es el bienestar del otro. Y esto del bienestar del otro ya en la práctica implica pues una serie de tareas, que si alguno de ustedes ha cuidado a algún familiar lo entiende perfecto, pues que va desde el procurar el alimento hasta otra serie de cuidados que desgraciadamente a la complejidad de la vida de ahora a veces se tornan verdaderamente agobiantes, porque pues implica, por ejemplo, en los pacientes nefrópatas, si tienen diálisis o llevarlos a su hemodiálisis, aplicar una serie de medicamentos, cuidados generales, baño, vestido, en fin, traslados, sobre todo los traslados, llevarlos a sus citas médicas, procurar cierto aseo personal. Entonces, realmente va desde cuidados muy, muy sencillos, muy, muy simples, hasta situaciones que realmente acaban
consumiendo tiempo, dinero y esfuerzo. Esto, obvio, conforme se fue dificultando más, porque no es lo mismo, digo, llevarlo a consulta médica con el doctor del pueblo o el doctor de la colonia o el doctor de mi ciudad, que por ejemplo venirse desde Zacatlán, para los que no son de Puebla, pues es una ciudad que está a varias horas de distancia de la capital del estado, y entonces vente desde allá para que tenga una consulta de 10 minutos o 15 minutos en un hospital de razón social, donde además los citan, que tienen que estar casi una hora antes, y entonces para que recibas una consulta a las 9 de la mañana de 10 minutos, tienes que estar desde las 7 de la mañana, y de ahí desplázate otras 2, 3 horas, entonces son como 5 horas para poder tener una consulta de 10 minutos, entonces esto es un desgaste impresionante. Entonces, por la complejidad, la dificultad que esto ha adquirido de ser el primer cuidador, obvio ya se desprenden varias implicaciones, desde económicas, físicas, psicológicas, sociales, y obvio las que quizás a nosotros más nos interesarían serían las éticas y las legales. Vamos a ver algo de esto en lo que sigue de la charla. Ahora, puede haber dos tipos de primer cuidador. El voluntario, el que como que asume bien la situación y dice, sí, yo me encargo de los cuidados de mi abuela o de mi papá, en fin. O el primer cuidador involuntario. Entonces, cuando nosotros tenemos un primer cuidador voluntario, obvio vemos una serie de conductas proactivas y que van pro paciente. Entonces vemos personas propositivas, que toman nota, que ponen atención, que llevan el tratamiento con mucha disciplina, que informan bien, pues pasó esto, pasó lo otro, y realmente el paciente muy difícilmente se descompensa o se inestabiliza, porque el primer cuidador lleva todo muy organizadamente, y ahora sí que todo en tiempo y forma. Entonces ahí es cuando pues hay una buena voluntad de por medio, hay una filia entre el cuidador y el paciente, y pues todas las tareas que se tienen que hacer, y obvio los resultados o las consecuencias pues suelen ser bastante buenas. El problema es cuando el primer cuidador es involuntario, ya sea por presión de la familia, ya sea por presión legal. De hecho, yo ya tuve esa experiencia de que los hermanos del paciente demandaron a la esposa, que porque la esposa no lo cuidaba, no lo atendía, le ganaron la demanda, y entonces por orden de juez, la señora, la esposa, estaba obligada a tener que atender al señor en determinados horarios y bajo determinadas circunstancias. Pero claro, para ella pues fue una agresión muy fuerte, se sentía muy agredida, se sentía forzada, y como ella argumentaba, yo no lo atendía no por ser negligente, sino porque mi horario de trabajo no me lo permitía, y tampoco era de que me pudiera estar saliendo cada ratito para poder darle sus medicinas. Dice, y los hermanos, en lugar de ayudar, su mejor solución fue demandarla. Entonces, pues ahí, por ejemplo, pues sí, es una situación que pareciera lógica, pues es la esposa, es la que tiene la obligación de cuidarlo, pero sus circunstancias pues no se lo permitían tanto, y acabó siendo un primer cuidador involuntario. Entonces ahí pues la actitud ya adolece, ya hay mucha falta de control, indisciplina, mala actitud, a veces incluso del primer cuidador, no pone atención, se le olvidan las cosas, y obvio, como consecuencia, si el paciente también está con problemas de autocontrol o minimizado en sus capacidades, pues por supuesto hay mal apego al tratamiento, mal control de las complicaciones, no se detectan a tiempo incluso las complicaciones,
Y todo esto se vuelve una bola de nieve que al irse agrandando, pues más consecuencias negativas, etcétera. Ahora, en general, pues tiene sus pros y sus contras tener un primer cuidador. Por un lado, cuando el primer cuidador es como que la misma persona, pues ya incluso se identifica perfecto, se crea también ahí una relación médico-primer cuidador más estrecha, más constante, se lleva de mejor forma la continuidad del tratamiento, la información, el manejo de complicaciones, etc. Las desventajas es que cuando justo igual es la misma persona, pues obvio, más rápido hay agotamiento, a veces esa persona, los demás miembros de la familia, pues sufre una presión extra por parte de los miembros de la familia que no están a cargo del paciente, pero así como que para vaciar su culpa de que no son ellos los que están ahí atendiéndola, presionan, exigen al primer cuidador que todo esté bajo control, que todo esté bien, y entonces a veces el pobre primer cuidador está a dos fuegos. O sea, por un lado, pues la exigencia propia del paciente en su enfermedad, por el otro lado, los otros familiares que presionan para que todo esté bien, y de pronto agréguenle también la presión del médico si la situación no está bien controlada. Entonces, pues ya no son dos fuegos, ya son tres fuegos o ya es fuego tumultario. Entonces, esto hace que el primer cuidador, pues de pronto sí explote o se deteriore más rápido en su propia integridad, en su propia salud, y a veces incluso suele ser una fuente de demanda hacia los profesionales de la salud. O sea, que el primer cuidador se siente tan presionado que para diluir responsabilidad, evadir responsabilidad, entonces ante los otros familiares le finca responsabilidad al médico en un intento de que no se la finquen a él. Entonces esto, pues repito, por un lado tiene cosas buenas, pero por el otro lado no tan buenas. Cuando todo esto se conjuga, entonces poco a poco se va conformando lo que ahora denominamos como el síndrome del primer cuidador. Algunos lo llaman síndrome de desgaste, que bueno, para fines prácticos es precisamente el contenido del síndrome del primer cuidador, que es un desgaste. Y ahí pues todos los datos de desgaste que ustedes gusten poner. Cansancio, irritabilidad, la habilidad emocional, etc. Uno de los puntos que ha llamado mucho la atención y que es la razón por la que esta temática se introdujo mucho en el discurso de bioética clínica, es muerte por cansancio. Esa sí fue la que puso la nota roja y esa fue el motivo por el cual se logró que este fenómeno, este problema, encontrara un lugar en la discusión, en la reflexión bioética. Hay otras circunstancias que están muy colateral a la sintomatología propia de la persona, pero que también forman parte de esta situación, y es cuando el paciente, por el papel que hace, cuando el familiar, por el papel que hace, que es el de ser el primer cuidador, como se empodera. Y entonces es así como que aquí yo soy el que mando, aquí yo mi ley, aquí yo soy el que tengo el poder, porque finalmente pues acaba siendo la máxima referencia con respecto al paciente. Esto de la muerte por cansancio, desgraciadamente pues es muy difícil comprobarlo, porque imagínense, significaría estar vigilando a los pacientes para ver si el primer cuidador no es un factor de riesgo, o mejor dicho, de comorbilidad para el paciente, en el sentido de que por el cansancio del primer cuidador el paciente se muere. Entonces, esto es muy difícil, pero sí
sí, a la luz de la experiencia y de los registros, pocos registros que hay, sí se llega a considerar que el primer cuidador está tan agotado que por supuesto repercute en el control y la atención del paciente. Y entonces se ve esto en pacientes que se descompensan, llegan con datos claros de abandono, de mal cuidados, en fin. Y finalmente fallecen. Entonces ahí es donde se presupone, todavía es un presupuesto, que el cansancio del primer cuidador incidió en como un factor de comortalidad para el paciente. Ahora, con respecto a las implicaciones éticas y legales, vamos a verlo, pero en una serie de problemática que nosotros vemos en esta circunstancia. El primero es que el primer cuidador no siempre es el responsable legal. Entonces, aquí está un punto tanto ético como legal, porque por un lado es la persona que más conoce al paciente, que tiene una relación más estrecha, que quizás es con el que más platica el paciente y quizás es el depositario pues, de sus verdaderos deseos. Pero legalmente, si no coincide, o sea, si legalmente no coincide en que el primer cuidador sea el responsable legal, pues no tiene tanta voz y tanto voto en la toma de decisiones. Aquí, torciendo un poquito la situación, yo les recomiendo que si no hay conflicto, se involucre al primer cuidador en la toma de decisiones, pero entendiendo que la batuta y todo lo demás siempre se le tiene que dejar al responsable legal. Pero involucrar al primer cuidador ayuda porque pues es el depositario de la mayor información con respecto al paciente. Otro problema es cuando el primer cuidador no comparte la misma cosmovisión de vida del responsable legal o del paciente y se le involucra en la toma de decisiones. O sea, por un lado tiene este lado noble de, bueno, involucrarlo para que aporte, pero por el otro se corre el riesgo de que al involucrarlo, si no coinciden las visiones de vida, pues meta boruca o meta conflicto en lugar de aportar. Entonces ahí sí tener precaución hasta dónde se le permite involucrarse para que pues, no haya interferencia o contaminación por visiones ajenas al paciente en la toma de decisiones. Ahora, aquí son también implicaciones éticas y legales cuando el primer cuidador pues no quiere participar en la toma de decisiones de forma proactiva o asertiva, pero por intereses totalmente ajenos al paciente. Entonces, aquí es cuando manténganlo vivo, porque ya me prometió que me va a dar un pedacito de terreno o una herencia o un dinero, pero todavía no lo firma o todavía no está por escrito. Entonces, como que manténganlo vivo en lo que esto sucede. O lo contrario, ya tengo asegurado un bien material, entonces ya pues si fallece realmente a mí ya no me interesa. Entonces, aquí el punto es que estas situaciones extramédicas, pero que desgraciadamente llegan a suceder y tienen bastante peso, no interfieran tanto que pues acaben condenando al paciente incluso a una situación totalmente hasta ilícita por intereses totalmente ajenos a él. Ahora, el punto crucial, esto ya lo vimos en consentimiento informado, es que la toma de decisión por otro es una cuestión legal, ética también, pero legal sobre todo. Y entonces ahí estamos obligados a hacerlo con el responsable legal. Y esto a veces puede o no desencadenar conflictos y a veces incluso no solo conflictos morales, sino conflictos de intereses con el primer cuidador. Entonces ahí pues sí ponerse serios, porque finalmente con quien estamos obligados es con el responsable legal.
y hacérselo ver al primer cuidador que pues la ley en ese sentido es la ley. Ahora, puede también suceder que el primer cuidador sea un menor de edad, entonces por ley pues no puede participar en la toma de decisiones o tenga alguna disminución en sus facultades cognitivas. Por ejemplo, a mí me ha tocado casos donde el primer cuidador es una persona con síndrome de Down, que ciertamente tiene ciertas capacidades, cierta independencia, pero finalmente, pues, como sea, no al grado de tomar decisiones vitales, decisiones donde ya se está viendo la vida o la muerte de una persona. Y a veces es la situación de que tanto el responsable legal como el primer cuidador estén anclados en sus emociones, es decir, en no querer que fallezca el paciente, en que es alguien muy querido y entonces se aferren a ellos, pero esto pues ya vaya en contra del mejor interés del paciente. También esa es una situación que hay que observar. También puede suceder que esto del empoderamiento del primer cuidador, que ya les había mencionado previamente, degenere en que el propio primer cuidador esté anulando al paciente como persona. Yo creo que eso ustedes lo han llegado a ver en la consulta, cuando ustedes le preguntan a la persona, por decirles algo, tomó agua y contesta el primer cuidador. Y luego dice, orinó y contesta el primer cuidador. ¿Y qué quiere usted? Y contesta el primer cuidador. Entonces dice uno, a ver, espérame, o sea, todavía está vivo y puede responder. Entonces de pronto el primer cuidador, pues poco a poquito, hasta que llega un momento en que prácticamente anula a la persona, pues en la expresión de su autonomía. Y eso hay que vigilarlo, porque sobre todo ya en toma de decisiones vitales, pues lo sano es que el que exprese qué quiere y qué no quiere es justo el paciente. Un problema particularmente de México y probablemente de varios países de Latinoamérica es que no existe este sistema, como en Estados Unidos el home care, que es todo un sistema perfectamente organizado para brindar atención domiciliaria. Entonces las agencias o los seguros tienen pues ya bien orquestado esta situación donde pues están las enfermeras del turno, los médicos de turno, las fisioterapeutas de turno, en fin, el asistente de ventilación o el técnico en ventilación. Y entonces todo está bien organizado para que las personas reciban atención en casa como si estuvieran en el hospital. Entonces, estas imágenes que a veces vemos en las películas de que ahí tienen todo en la sala, la cama, las soluciones, los monitores, etcétera. En México eso no existe así con esta sistematización y lo poco que hay es demasiado caro. Es muy caro, es muy costoso y entonces la gente pues no le queda otra más que recurrir a estas redes de apoyo interfamiliar o social para poder atender a un enfermo. Y eso hace que sea muy costoso, muy desgastante, o sea, prácticamente una persona tiene que hacer lo de 3 turnos de enfermería o 4 turnos de enfermería, si metemos 2 turnos nocturnos, el fin de semana, en fin. Entonces, acaba siendo el equivalente a 3, 4 personas, nada más en puros cuidados de enfermería. Agréguenle que si la ventilación, que si la alimentación, que si las escaras, que si el baño, que si esto, que si el otro, pues realmente es que una persona acabe haciendo la labor de como de 10 personas. Y además el tiempo que esto consume. Entonces de pronto el que acaba con la vida mutilada, con su proyecto de vida mutilado, pues es justo el primer cuidador. Y esto pues tiene implicaciones también psicológicas, sociales, familiares, económicas, etc. Obvio, las variantes son múltiples. De hecho, cada caso es una variante. Cada caso puede ser generadora de problemas, de dilemas, de conflictos, a veces fáciles de resolver, a veces no tan fáciles de resolver, pero el problema aquí es el número. Y entonces, entre más pacientes crónicos,
pues más números de casos y más necesidades de atención domiciliaria, con también necesidad de más primeros cuidadores, y a su vez las familias pues cada vez son más pequeñas. Entonces ya difícilmente vemos una familia como las de antes, de 14 hijos, 11 hijos, 17 hijos, pues obvio, ahora es que había de dónde agarrar para primeros cuidadores. Actualmente no, las familias ya son muy pequeñas, muy acotadas, y esto hace que pues ya no se tenga como que así un pool muy grande para conseguir primeros cuidadores. Y entonces todos estos elementos, todas estas implicaciones, al irse conjugando, al irse sobreponiendo las unas a las otras, pues acaban conformando este famoso síndrome de primer cuidador, que pues va a ser muy simple o muy complejo dependiendo del contexto que rodeen al primer cuidador, y obvio también del propio primer cuidador y de las circunstancias que lo liguen o lo estén ligando con el paciente a cuidar. Entonces la complejidad de este síndrome pues va a depender también de todas estas circunstancias y todos estos factores que se agreguen, de cuántos y cómo. Ahora, ¿qué podemos hacer para minimizar un poco esto o ayudar un poco? Si pues ver el contexto de la familia, y si la familia o sea, o permite la situación, rotar el cuidado del paciente. O sea, si son 2, 3 hijos, pues rotar el cuidado del paciente en la medida de lo posible, porque de pronto son 3 hijos, uno en Sinaloa, el otro en Veracruz, y el paciente con el de Tlaxcala o Puebla, pues sí está un poco complicado, pero en la medida de lo posible, rotar el cuidado del paciente, o sugerir la asistencia de otra persona, que aunque no sea familiar, para que el primer cuidador no sufra este agotamiento en breve tiempo. Evitar la tiranía del paciente, porque a veces los pacientes, y digo, yo creo que ustedes tienen amplia experiencia en eso, se convierten en unos verdaderos tiranos, donde no permiten que el primer cuidador tenga así como que flexibilidad para nada. O sea, te quiero aquí y eres mío y aquí me tienes que estar cumpliendo. Y a veces la propia personalidad del paciente también que no ayuda. O sea, la queja eterna es que no quieren tomarse la medicina, que no quieren llevar la dieta, en fin. Y esto, obvio, pues hace a veces situaciones muy tensas que pueden acabar representando una situación de conflicto para ustedes. Y ahí la recomendación es que no se metan ahora sí que en cosas que no deben. Ahí es de que si es una situación que a todas luces es conflictiva, pues o dar aviso a las autoridades, documentarlo en el expediente y tratar de no meterse demasiado en el conflicto, porque a la mera hora, como todo, ¿no? Ellos acaban muy, muy reconciliados y ustedes acaban ahí con una denuncia o un reporte, una cosa así. Ahora, yo, al menos en mi corta experiencia, un punto que yo veo en otras especialidades es que a veces los médicos se empeñan demasiado en querer cambiar estilos de vida. Entonces, en un paciente de 70 años, 60 años, 80 años, como que pretender de ya no haga esto, ya no lo haga el otro, realmente es muy difícil. Y para el primer cuidador es así como que darle una tarea que ni nosotros como médicos podemos lograr, pues mucho menos un primer cuidador. Entonces de pronto es así que deje de fumar, que lleve esta dieta, y unas dietas o sea, rigurosas, mega estrictas, que pues ponen en jaque a cualquiera. Entonces ahí también matizarle, o sea, y hacer ver, mire, ya no lo vamos a cambiar. O sea, lleva 50 años tomando Coca-Cola, pues se le indica, se le hace ver, y entonces el paciente pues la sigue tomando o a escondidas, o enojado, o retando a los primeros cuidadores. Entonces se vuelve un conflicto familiar
pues básicamente innecesario. ¿Por qué? Porque entender que para esos pacientes también ya es muy difícil cambiar todo su estado de vida. Entonces, pues déjelo, ya antes se tomaba 1 litro de Coca-Cola, pues ahora ya nada más se toma 250 mililitros, pues ya vamos de gana. Pero pues no la va a dejar. Entonces, no forzar tanto esto de los cambios de estilo de vida en pro de la salud o en pro de controlar una enfermedad al 100%. Aquí quizás ustedes me pueden decir, oiga doctora, pero pues entonces, qué chiste, ¿no? Si no la vas a controlar. Es matizar, o sea, tampoco digo que sea una regla universal, de a nadie le controlen al 100%, no. Pero si de pronto una situación de verdad no lo permite, ahora sí que tampoco desgarrarse. O sea, controlar hasta donde el paciente lo permita, hacerle ver al primer cuidador que pues sanamente tener esa dispersión a estar en un conflicto permanente que los va a desgastar a todos y que al final el paciente por pura respuesta negativa va a contribuir a las complicaciones propias de un buen control. Entonces, mejor evitar el conflicto y ajustarlo lo más que se pueda, que estar en un constante conflicto por cumplir ciertos parámetros de control. Ahora, si ustedes ven, o sea, es muy sano tratar de establecer qué tipo de relación tiene el primer cuidador con el paciente. Porque les repito, a la hora de la toma de decisiones vitales, esto tiene mucho peso. Entonces, ver si es una relación empática, asertiva, cordial, de apoyo, o si es una relación de apatía, de resentimiento, de agresión, de violencia hacia el paciente, o si es francamente disfuncional, donde ya se mezclan otros elementos y que pueden incluso atentar contra la vida del paciente. Si ustedes detectan estas situaciones, alguna de estas situaciones, por favor, plásmenlo en el expediente. Porque ese es un problema o un error muy frecuente en los médicos, que no plasman esas situaciones, o sea, no plasman las circunstancias extramédicas que de pronto están así como muy a flor de piel y que ya en los pleitos legales, sobre todo los legales, pueden tener cierto peso. Entonces, plásmenlo si ustedes a todas luces ven que el primer cuidador es violento con el paciente, negligente, descuidado, agresivo, en fin, plásmenlo. Ahora, si de pronto ven una situación de auténtico riesgo grave, incluso riesgo de muerte para el paciente, sí, notifíquenlo. Porque si llega a pasar algo, pues son corresponsables. Entonces sí, notifiquen, ¿sabe qué? Pueden notificarlo o al comité de bioética o a alguna autoridad ahí hospitalaria. Mira, este paciente a todas luces está siendo golpeado o lo están cortando. Una vez me llegó un paciente que por las lesiones era muy claro que lo mantenían hincado, amarrado amarrado probablemente a la cama, no sé, pero en la posición de hincado, amarrado de los tobillos y amarrado de las muñecas. Entonces, pues ahí no había forma ni de engañarse. Había una agresión grave en contra del paciente. Entonces, les repito, si ya el primer cuidador está muy amenazante, pues de verdad sanamente dar aviso a su aseguradora o dar aviso a una instancia, al comité de bioética o a las autoridades, levantar un acta de hecho si es necesario. Pero en fin, o sea, documentar que el primer cuidador está siendo una fuente de amenaza constante para ustedes o incluso de un riesgo grave para el paciente. Y para no meterse en demasiadas honduras, siempre que la situación amerite consenso, toma de decisiones o información delicada, háganlo con el responsable legal. Si las circunstancias no se lo permiten, entonces por lo menos asienten en el expediente que solicitaron que fuera informado el responsable legal. Pero en la medida de lo posible,
siempre háganlo con el responsable legal. Ustedes, si alguno de ustedes trabaja en hospital de razón social, yo creo que lo sufren mucho, que en la mañana llegan unos familiares, en la tarde llegan otros, en la noche llegan otros y todo el mundo quiere información. O en el mismo turno llegan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 familiares y todos quieren información a la hora que llegan. Ahí lo mismo, traten de dar la información con el responsable legal y los siguientes familiares, decirles, diríjanse con el responsable legal. A veces hay conflicto interfamiliar y entonces está el esposo de la paciente y el papá de la paciente y los dos se sienten con derechos sobre la paciente. Entonces ahí es poner orden y la familia tiene que entender que que el responsable legal es el único autorizado para toma de decisiones, para recepción de información y para manejo sobre todo de decisiones vitales o consensos con respecto al paciente. Entonces ahí sí, pues simplemente poner orden. Les remito una bibliografía, se las recomiendo mucho. El primero probablemente lo encuentren en editoriales de Fondo de Cultura Económica, es un poquito más fácil de conseguir. El segundo sí es un poco más difícil, fue un trabajo de doctorado en ciencias, una tesis que se convirtió después en libro. De hecho fue mi maestra, fue quien nos dio metodología, Claudia Infante. A lo mejor ese sí es un poquito más difícil de conseguir, pero el otro, el de decidir por otro, probablemente sea más fácil, se los recomiendo mucho. Si no lo encuentran, tampoco es así de desgarrarse, pero si de pronto se llegan a topar con alguno de estos dos, los dos son ampliamente recomendables. Muy bien, mis queridos biocultores, pues una plática más pequeña, más acotada, que simplemente la idea es ilustrarles este fenómeno, que seguramente ustedes lo viven y lo sufren hasta el cansancio, pero entender que el primer cuidador es como otra entidad, como otra ventanilla que no se le había puesto atención, que no se le había considerado que fuera un factor determinante en la atención del paciente. Siempre todo el discurso ha estado girando alrededor de la relación médico-paciente, pero en realidad la relación médico-paciente como tal cada vez existe menos. Entonces ya se vuelven relaciones multidimensionales, porque ya son varios los actores que se involucran, y en este sentido en particular es el primer cuidador. También tendríamos entonces la relación médico responsable legal, paciente responsable legal, primer cuidador responsable legal, y luego médico primer cuidador, en fin, médico paciente. Entonces ya vean cómo se empieza así como que a superponer varias relaciones que no siempre están en armonía, y esa es la dificultad. En este caso en particular es atender la situación del primer cuidador. Y en la medida también a veces que uno va ayudando al primer cuidador, el primer cuidador, créanme, acaba agradeciéndolo y agradeciéndolo mucho, porque a veces la dinámica familiar, se va así como muy mecanizada, muy, diría yo, incluso burocratizada, que nadie sensa que el primer cuidador está realmente reventando, está colapsando. Y entonces hasta que uno los ayuda a medio concientizarlo, la familia reacciona y entonces nace una ayuda hacia el primer cuidador. Porque aquí decíamos que los primeros cuidadores de pronto eran pues, los familiares más jóvenes, pero de pronto puede suceder que, por ejemplo, sea la esposa de 70 años del esposo de 75 años. Entonces el primer cuidador es la esposa ya también de edad avanzada, con sus propias patologías, tener que cuidar al otro enfermo. Entonces de pronto pensamos en una persona joven que puede contender con todo este esfuerzo, pero de pronto resulta que el primer cuidador es pues una persona ya agotada de suyo, y además cargar con con otra persona en todas estas necesidades que la enfermedad representa.
Entonces ahí la situación es pues doblemente grave. Yo he tenido casos, yo tuve casos y seguramente ustedes también los han tenido, donde a veces se ve peor, o sea, más desgastado, más cansado, más enfermo el primer cuidador que el propio paciente. Entonces ahí ayuda de pronto concientizar la situación, ayudarles a ellos a concientizar la situación para que de pronto la familia pues le nazca brindar ayuda al primer cuidador. Muy bien, pues me despido. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en la interacción en vivo y espero que les haya sido ilustrativo. Gracias, gracias. Hasta la próxima.